Les invito a que leamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el verso 48. Dice la Escritura: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betsagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, dio dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva, es eficaz, es inerrante, es infalible, porque tu palabra, Señor, trasciende las generaciones. Con ella, Señor, hemos sido edificados, consolados. Esta palabra fue inspirada por tu Espíritu Santo en los hombres, profetas, apóstoles, entre otros, y hoy está a nuestra disposición para continuar, Señor, cumpliendo tu propósito, para contemplar en ella tu grandeza, pero ante todo ver la obra de tu Hijo Jesucristo en cada página, en cada libro, en cada oración que leemos. Ayúdanos en esta mañana a escucharla y a ser edificados a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a llamar este mensaje en esta mañana: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos encontramos aquí con un pasaje que narra un acontecimiento muy trascendente en el plan salvífico de Cristo. Es la recta final del ministerio de Jesús antes de morir. Una semana antes de la Pascua, esta narración nos muestra entonces la entrada triunfal que llaman algunos, pero que en su fondo, en el trasfondo de este pasaje, lo que vamos a ver es la revelación de ese rey prometido y el juicio hacia la nación de Israel por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. Y aquí nos encontramos con un evento que he llevado a cabo en un lugar, y precisamente en esta lectura encontramos 6 lugares en esta narración,
en el capítulo 19. Uno de ellos es la ciudad de Jericó, situada más o menos a 25 kilómetros de Jerusalén. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es una travesía que Jesús hace desde Jericó hasta el templo que se encontraba situado en la ciudad de Jerusalén. Pasa entonces por Jericó, es una ciudad que está a menos 258 metros bajo el nivel del mar, es una ciudad, la ciudad más baja respecto al nivel del mar. Y Jesús inicia un ascenso hacia la ciudad de Jerusalén, pasando por Betfagé, que está más o menos a 1 kilómetro de Jerusalén. También la cita bíblica nos muestra la ciudad de Betania. Finalmente nos habla del Monte de los Olivos. Jesús emprende entonces un recorrido ascendente y llega hasta el Monte de los Olivos, que está a una altura más o menos de 826 metros sobre el nivel del mar. Si usted nota, Jesús lo que hizo fue un ascenso hacia el Monte de los Olivos y posteriormente se dirige a la ciudad de Jerusalén. Tiene que descender a la ciudad de Jerusalén y hace un recorrido final para entrar por la parte oriental de la ciudad de Jerusalén para ingresar posteriormente al templo. El recorrido que Jesús hace con sus discípulos entonces inicia en Jericó, tiene como finalidad llegar al templo de Jerusalén, donde entrará para hacer algo trascendental, para mostrar que Él es el dueño del templo que ellos tanto adoraban, y Él va a entrar para hacer la limpieza y la purificación del templo, de toda la mercadería sacrílega en lo que lo habían convertido. Finalmente entonces va a llegar allí para impartir un juicio contra ellos, y Jesús va a hacer su ingreso a la ciudad y al templo, cuya puerta está ubicada al oriente. Y eso tiene una particularidad, porque en el año 594 antes de Cristo, en el tiempo de Ezequiel, la gloria de Dios había salido del templo, porque el pueblo en el tiempo de Ezequiel se habían entregado a la idolatría, estaban adorando dioses, estaban adorando los astros, había pecado, había idolatría en el templo, y por ende la gloria de Dios salió de ese lugar. Y dice en Ezequiel capítulo 11, el verso 21 y 23, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de su idolatría y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Y después dice la Biblia que alzaron los querubines las alas y las ruedas de los carros, y la gloria de Dios de Israel que estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso en el monte que estaba al oriente de la ciudad, es decir, en el Monte de los Olivos. Así de que por donde habría de entrar el Señor al templo para manifestarse como el rey, como el dueño de ese lugar, habían salido años antes la gloria de Dios por ese mismo lugar a causa de la idolatría. Jesús está entrando en la ciudad entonces de Jerusalén, montado en un pollino, hijo de asna, aproximadamente 5 días antes de la celebración de la Pascua, según nos registra la Escritura. Es decir, esa entrada a la ciudad de Jerusalén y al templo se produce una semana antes de que se produzca la muerte del Mesías allí en la fiesta de la Pascua. Dice Juan capítulo 12, el verso 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Y en el verso 12 de ese mismo capítulo de Juan dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Así de que hay un preámbulo, hay una antesala de su muerte. Él va a hacer la manifestación de su reinado. Antes lo habían querido hacer rey, cuando multiplicó los panes y los peces. Dice la Escritura que muchos quisieron hacerlo ¿qué? Rey, pero él huyó de ellos.
muchos milagros hizo y a mucha gente le dijo: no digas lo que pasó en tu vida, porque no había llegado el momento preciso en el plan divino para que Él se manifestara como el Rey de Israel. Pero aquí llegó el momento. Aquí era el tiempo donde en el plan divino Jesús habría de mostrarse como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Rey de Israel. Va a hacer su incursión en una fiesta en donde se daban cita miles de personas, venían de todos los rincones del país y aún de afuera. Esta fiesta de los judíos, que significaba pasar por alto, es decir, la Pascua, celebrarían entonces y conmemorarían los israelitas su propia liberación, su propia libertad, que había sido realizada en el tiempo de Moisés, cuando Dios los sacó a ellos con mano fuerte de la esclavitud en Egipto, y ellos entonces celebrarían esa fiesta conmemorativa. Aprovechando que la ciudad estaba llena de personas, multitudes habían venido a ella, Jesús se va a revelar, se va a mostrar como el Rey que Dios había prometido, como ese hijo de David. Sin embargo, la Pascua no recordaba solo la liberación en sí del pueblo, sino también la muerte de un cordero que había sido sacrificado en el tiempo de Moisés y cuya sangre había sido pintada en los postes y en las puertas para evitar la muerte de los primogénitos que había en cada familia, en cada hogar de la casa de los israelitas. Así de que todo está preparado. La Pascua se va a celebrar una semana después. Están viniendo peregrinos a la ciudad de Jerusalén y es el momento en que Jesús se va a revelar como el Mesías. Allí entonces se va a producir el cumplimiento del mayor número de profecías en el Mesías. Las profecías cumplidas en ese momento van a mostrar, van a resaltar que Él es el Rey de Israel. Y quiero mostrar algunas profecías cumplidas en esa entrada que Jesús hizo a la ciudad de Jerusalén. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 24, se va a cumplir una profecía que va a mostrar con exactitud el tiempo preciso donde el Mesías debía entrar a la ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Escuche bien, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel está recibiendo una visión respecto a la ciudad de Jerusalén. Ellos estaban cautivos en Babilonia, llevaban 70 años. Daniel está en el exilio, está orando a Dios para que le muestre qué va a pasar en el tiempo futuro con la ciudad de Jerusalén. Ya se han cumplido los 70 años de cautiverio. Dios envía un ángel para que le muestre una visión a Daniel, y aquí aparece la visión de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre la ciudad de Jerusalén. El propósito de esa visión es mostrarle a Daniel la terminación de la prevaricación, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, hacer o traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Allí se daría el cumplimiento de la profecía. Verso 25. Pero ahora el mensajero va a dar el tiempo preciso y exacto cuando eso debe de ocurrir. Verso 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad
y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se está diciendo que el Mesías vendrá en un momento ya determinado. Se da incluso el tiempo de su venida. Dice la Biblia que esa venida del Mesías se ocurrirá teniendo en cuenta 69 semanas proféticas, y cada semana profética equivale a 7 años. Y ese conteo iniciará desde el momento de la salida de la orden para restaurar y edificar otra vez la ciudad de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Eso quiere decir entonces que, según la Escritura, esa orden que fue dada para restaurar a la ciudad de Jerusalén otra vez, porque había sido derribada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el tiempo antiguo, debe ser restaurada. Y esa orden precisa se da exactamente en el libro de Esdras capítulo 7, en el versículo 1. Quiero que me acompañe. Dice la Biblia: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y comienza a dar unos nombres. Este rey llamado Artajerjes, en el versículo 13 de este capítulo, da la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén de nuevo, y le da absolutamente todos los recursos a Esdras para que vaya y reconstruya la ciudad y el templo. Verso 13: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de tu Dios, la cual está en Jerusalén. Si usted nota el verso 13, en ese momento fue dada la orden de parte del rey Artajerjes para reconstruir la ciudad de Jerusalén otra vez. Y la visión de Daniel en el capítulo 9 dice que los 69 semanas comenzarán a partir de la orden que dio el rey para reconstruir la ciudad hasta la venida del Mesías príncipe. La salida de la orden para restaurar y edificar entonces a Jerusalén se produjo en el año 457 antes de Cristo. Y las 69 semanas equivalen a 483 años. Quiere decir entonces que pasarán 483 años desde el momento en que se da el decreto para reconstruir la ciudad hasta la venida del Mesías príncipe. Eso se dio exactamente en el tiempo en que Cristo apareció ministerialmente hablando, y coincide con lujo de detalles con Lucas capítulo 3, el versículo 1 al verso 6. Eso coincide con el tiempo en el reinado del emperador romano Tiberio, cuando el ministerio de Jesús inicia y el Mesías se revela a todo Israel. Después de la semana 69, es decir, la mitad de la semana 70, entonces luego es quitada la vida al Mesías príncipe, y se cumple lo que dice el libro de Daniel, que Él vendrá para quitar la iniquidad y quitar el pecado y revelarse como el Mesías príncipe. ¿Qué quiere demostrarnos entonces esta profecía? Es que Dios había cumplido a cabalidad cada una de las profecías del Antiguo Testamento. Se había cumplido dónde había de nacer, cómo había de nacer, cómo había de vivir, y incluso había de mostrar el año exacto en que el Mesías habría de venir.
Es decir, Dios estaba cumpliendo su palabra y Cristo estaba cumpliendo no solamente la ley, sino también los profetas y los salmos. Y cada palabra que se estaba mostrando allí a través de la profecía se estaba cumpliendo en Jesús. Quiere decir que los judíos para ese tiempo sabían, según las profecías del Antiguo Testamento, dónde y cuándo exactamente habría de nacer el Mesías. Ellos sabrían que 483 años después de salir el edicto para reconstruir la ciudad de Jerusalén, aparecería el Mesías, el Salvador. Pero aún así, con ese lujo de detalles que Dios había dado a través de los profetas, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos que no le recibieron, no le conocieron a pesar de eso. Pero Jesús no solamente cumplió esa profecía en ese momento de su entrada, de su aparición. La Biblia nos muestra en el libro de Zacarías, vaya allí a Zacarías capítulo 9, el versículo 8 y 9, aparece otra profecía que va a mostrar la entrada y la aparición del Mesías, del Rey. Daniel lo muestra como el príncipe, el Mesías príncipe. Ahora las profecías se hacen cada vez más cercanas. Estamos hablando del año 487 cuando Zacarías muestra la profecía, capítulo 9, el verso 8 y 9. Dice la escritura: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, escuche bien, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de ¿qué? De la tierra. Ahora Zacarías está hablando en detalle cómo es que va a entrar ese príncipe, cómo es que va a entrar ese rey, cuáles son las características que se van a cumplir en esa profecía. Y dice aquí los detalles: que él entrará montado en un pollino, hijo de asna, y que vendrá humilde, y que vendrá cabalgando sobre ese asno, hijo de pollino, y que vendrá a salvar, y que vendrá justo y humilde para salvar a los hombres. ¿Qué esperaban los judíos de la época? Esperaban un rey, esperaban un guerrero, esperaban un ejército liderado por un hombre, por un Mesías, para que los libertara, para que les quitara el peso y el yugo del imperio romano que los tenía subyugados por muchos años. Ellos esperaban la liberación de la nación. De hecho, cuando Jesús ascendió a los cielos, los judíos y los discípulos le preguntaron que si él restauraría a Israel en ese tiempo. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué estaban preguntando los discípulos? ¿Vas a liberar la nación de los romanos? ¿Vas a enviar un ejército y te vas a levantar con un ejército para salvarnos? Pero lo que ellos no sabían era que no iba a venir un general, un líder, un guerrero a libertarlos del yugo de una nación llamada Roma, sino que vendría a libertarlos ¿de qué? Del yugo del pecado, vendría a quitarle el imperio de la muerte, el que tenía ese imperio, es decir, a Satanás, y librarlos a ellos de un yugo más pesado que el yugo que les había puesto Roma, que es el yugo del pecado sobre sus vidas. Por eso no lo conocieron, porque estaban a la expectativa de un hombre guerrero, de un hombre que vendría en un caballo y de pronto con ejércitos. Pero ahora la profecía dice que él vendrá: uno, justo; dos, salvador;
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Quién iba a esperar que un salvador de una nación, que alguien que va a libertarnos del imperio romano, va a aparecer en un pollino, en un asno, en un burrito, entrando a decir: yo soy el libertador de ustedes? Nadie iba a creer. Nació en un pesebre humilde, no pudo nacer en una clínica o en un lugar de prestigio porque no hubo lugar para él en el mesón. Se crió en la casa de un hombre carpintero. Sus hermanos y sus hermanas eran gente del común. Andaba con gente del común, gente humilde, y nadie esperaba que ese era el príncipe salvador, el rey que se manifestaría a ellos. Por eso no lo conocieron, porque lo vieron humilde y manso. Pero no solamente se cumplió esa profecía. Váyase al libro de los Salmos, capítulo 118, el versículo 25. Libro de los Salmos, capítulo 118, el verso 25. Al entrar Jesús sentado en ese pollino hijo de asna, dice que los jóvenes clamaban y la gente gritaba y los niños decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y los fariseos dijeron: ¿y este quién es? Pero el Señor estaba cumpliendo la profecía del Salmo 118, el verso 25 y el verso 26, que dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos ¿de qué? Del altar. Allí se está cumpliendo otra profecía. Y Jesús les dijo a los fariseos: si ustedes se incomodan por la alabanza de estos pequeños, se incomodan porque me están aclamando y me están adorando, quiero decirles algo. El cumplimiento del Salmo 8, dice la Escritura en el versículo 2: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Así de que Jesús está entrando, pero está cumpliendo profecía tras profecía. La gente lo alaba, le pone sus mantos en el piso, porque Él es el rey, porque era una acción propia de los reyes. Cuando entraban a las ciudades, la gente se quitaba las túnicas y las tiraba para que Él pasara, y le hacían una corte reconociéndolo. Pero los judíos y los principales no lo reconocían porque amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Y dice la Biblia que muchos lo reconocieron y que muchos supieron que Él era el Mesías, pero no le dieron el reconocimiento ni lo quisieron aceptar como rey, porque amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Pero ¿qué había pasado con la casa de Dios en ese tiempo? Se había convertido ¿en qué? En cueva de ladrones. Al venir la gente de otras ciudades, de otras naciones a la fiesta de la Pascua, debían comprar sacrificios, animales, palomillas. Así de que el patio del templo se convirtió en una mercadería, se convirtió en un mercado completo. Pero también debían pagar un tributo en el templo, y como traían moneda extranjera, necesitaban cambiar moneda para pagar en el templo. Y ahí estaban los griegos y los extranjeros negociando alrededor del templo donde se llevaría a cabo ese sacrificio de la Pascua. Se convirtió ¿en qué? En cueva de ladrones. Se extorsionaba, se robaba, se pedía más por las cosas, y eso se convirtió en una cueva de ladrones. Pero el Señor entró a ese templo, y escuche la expresión que Él dice: mi casa, diciendo con esto: este templo es el lugar que yo habité allí en el tiempo antiguo, y que mi gloria salió de este templo, y ahora estoy regresando a este lugar. ¿Para qué? Para limpiar esta casa, porque mi casa, casa de oración será llamada. Habían pervertido el templo, habían pervertido la fiesta, pero con esa entrada Jesús lo que va a hacer es propiciar un golpe certero a la religión falsa,
y un golpe certero a la incredulidad y cómo los judíos habían negado quién era el Mesías prometido, aunque conocían las profecías, la forma y el tiempo en que él nacería. La Biblia dice que no lo conocieron, no lo reconocieron y no quisieron que él reinara sobre ellos. Antes de su llegada a la ciudad, aproximándose a la ciudad, entonces el Señor cuenta una parábola. Y en el contexto inmediato de este texto aparece la parábola de las minas, que quiero que me acompañe a que la miremos. Capítulo 19, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola acerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este que reine sobre nosotros, no queremos que él sea el rey nuestro. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Y esa es la parábola que Jesús va a contar antes de entrar a la ciudad y antes de entrar ¿a dónde? Al templo. Y él está contando esa parábola diciéndole: yo soy ese que va a venir a pedir cuentas, y ellos se han levantado contra mí, no quieren que yo reine sobre ellos. Pero finalmente dice el versículo 27: a esos mis enemigos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos aquí y decapítenlos delante de mí. Ahí hay un juicio contundente contra la nación de Israel. Esa entrada, aunque la vemos, él viene humilde y manso y va entrando, pero hermanos, el negar ese Salvador, el negar ese Redentor, le va a traer a la nación de Israel un castigo, que dice la Biblia que cuando él comienza ya el ascenso a la ciudad, váyase al capítulo 19, el verso 41, ya cuando el Señor cuenta la parábola y dice que a esos que no quieren que reine sobre él, les va a destruir. Entonces ahora Jesús va subiendo a la ciudad, y cuando ve la ciudad de lejos, dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró. ¿Y por qué llora? Verso 42 dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
viene un juicio sobre ti, Jerusalén, porque yo estuve aquí sanando, levantando muertos, liberando a los endemoniados y haciendo toda la obra que había de venir, pero ustedes no me reconocieron, no entendieron, no vieron el tiempo de la visitación, y por esa razón viene un juicio sobre ustedes. Y se cumple lo que dice Juan en el capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos que no lo recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado ¿qué? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo estas palabras 70 años antes de que se cumpliese la destrucción de Jerusalén. En el año 70, en manos del emperador Tito, hijo de Vespasiano, emperador de Roma. La destrucción del templo, según el juicio de Dios, se cumplió en detalle. El testimonio conocido gracias a Flavio Josefo, quiero leer este aparte, un judío al servicio de Tito, emperador romano, lo mostró detalladamente en su libro La Guerra de los Judíos. Si usted quiere ver ese libro, lo puede consultar en internet. Pero ¿qué dice ese libro? Que en el año 70 el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violencia y la revuelta que había hacía 4 años y que estaba desestabilizando la nación judía. Y tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. Jesús había dicho: aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, por cuanto ustedes no conocieron el tiempo de mi visitación y no me recibieron ni quisieron que yo gobernara sobre ustedes. Yo traigo un juicio sobre ustedes. El sitio de Jerusalén duró 5 meses. Estuvieron los ejércitos de Tito desde marzo hasta septiembre del año 70. 60,000 soldados rodearon la ciudad durante 5 meses. Entre legionarios, jinetes, tropas auxiliares, ingenieros e innumerable personal se tomaron la ciudad de Jerusalén. Ante esa feroz resistencia de ese lugar, los que estaban siendo sitiados, cuando Josefo, que narró ese evento y que estuvo allí presencialmente porque era un historiador que estaba respaldado por Tito y le permitió entrar a la ciudad, él cuenta que los soldados, y Tito permitió que los soldados crucificaran cada día, oiga esto, cada día los soldados en la toma de esa ciudad crucificaban 500 judíos frente a las murallas para intimidar a los que resistían la ciudad. 500 judíos crucificaban diariamente frente a las murallas de Jerusalén, tanto que ya no había madera para crucificar a más gente. No cabían las cruces allí para empalar y crucificar a los que estaban allí. Eran tantas las víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces ni cruces para colgar los cuerpos. El bloqueo se hizo sentir pronto y la cruda realidad de la hambruna se adueñó de Jerusalén. Josefo, que entró en la ciudad como embajador del general romano, testificó diciendo: los tejados están llenos de mujeres y de niños deshechos, y las calles están llenas de ancianos muertos. Los niños y los jóvenes vagaban hinchados como fantasmas por las plazas y se desploman allí donde el dolor se apodera de ellos. Y un profundo silencio y una noche llena de muerte se extendió por toda la ciudad. Y a ellos se sumaba el régimen de terror de los que estaban oponiéndose a la toma de la ciudad, a tal punto que llegaron a comerse a sus propios hijos porque estaban sitiadas la ciudad y no podían salir y estaban muriendo de hambre. La represión de los legionarios romanos fue tan feroz, expresa Josefo, que dice que degollaron a todos aquellos que se toparon con ellos, los degollaron y taparon las calles y las entradas de la calle con cadáveres, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería humana.
Los que quedaron salieron esclavos. Judea quedó arrasada. Y aunque las cifras de muertos no se conocen en detalle, se calcula que más de 250,000 personas murieron en esa toma de esa ciudad. Fueron damnificados en ese país y la inmensa mayoría fueron vendidos como esclavos. Unos pocos se destinaron a combates de gladiadores, a otros los llevaron a las minas esclavos en Egipto para que trabajaran en las minas en trabajos forzados, y otros volvieron a su vida normal en un territorio totalmente arruinado, totalmente devastado. En verdad, como sostenía el propio Josefo escribe en su libro: el Dios de los judíos se había puesto del lado de los romanos. Impresionante esto. Hermanos, esto fue real, esto es históricamente comprobable. ¿Y sabe a raíz de qué vino ese juicio? Porque no reconocieron a ese que entró humilde por una puerta de una ciudad, que llegó hasta el templo, que vino como un cordero manso y humilde para salvar lo que se había perdido, y le dieron la espalda y lo sacaron y lo mataron y lo crucificaron. Pero ese que vino en un pollino hace 2000 años prometió volver. Y hoy podemos hablar, porque esto ya es para nosotros. Eso quedó en la historia, pero quedó como testimonio para nosotros. Él prometió volver. El Rey Jesús prometió volver la segunda vez. Y ahora nosotros, que estamos bajo otro momento de la historia y del programa divino, se nos ha prometido que Jesús volverá otra vez como Rey. Pero no se nos dice el momento exacto que Él regresará como se le anunció la primera vez. No se nos ha dicho cuándo. Se nos ha dicho que vendrá como ladrón en la noche, que será como el relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente. Nadie absolutamente sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo saben cuándo volverá. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar listos, porque puede ser hoy, puede ser esta noche, puede ser mientras estemos reunidos aquí en una de estas reuniones, que sería muy glorioso que así sucediera. Pero Él ha prometido volver, pero no se nos ha dado el tiempo preciso en que Él ha de volver, como lo hizo la primera vez. No vendrá para salvar como lo hizo la primera vez. No vendrá montado en un humilde pollino, hijo de Ana, como la primera vez. No llegará solo como la primera vez. Tampoco será humillado y despreciado como la primera vez. No vendrá para ser juzgado y condenado injustamente como la primera vez. No vendrá para terminar crucificado en una cruz vilmente como un ladrón como la primera vez. Tampoco vendrá para morir ni ser sepultado como la primera vez. Juan lo vio. ¿Cómo es que va a venir la segunda vez? Así como Zacarías el profeta lo vio entrando a la ciudad: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora un apóstol, Juan el apóstol, en un lenguaje profético y apocalíptico, lo muestra cómo es que va a volver otra vez. Acompáñenme al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y esto es muy particular, ¿sabe por qué? Porque un profeta lo vio en el Antiguo Testamento entrando en un pollino, hijo de asna, humilde y justo y calladito y de bajo perfil. Y lo vio el profeta. Dios le dio esa visión a Zacarías. Pero ahora, en su segunda venida, Dios toma a un hombre llamado Juan y le muestra una profecía final y le dice: mira, Juan, ya no va a volver en el pollino, ahora te voy a mostrar cómo va a volver. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un asno. No, ya no es un asno, es un pollino. Ya no es humilde y manso. No, ahora veo un caballo blanco y el que lo montaba se llama ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y ¿qué? Y pelea.
El primero no abrió su boca y cayó y enmudeció y lo golpearon y le tapaban los ojos y le decían: profetiza, ¿quién te pegó? Pero este que va a venir aquí, dice la Biblia, que viene en un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y ¿qué? Y pelea. Versículo 12 hace su aparición. Es muy diferente al primero. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Ahí está el verbo de Dios. Dice el versículo 14, y ya no viene solo, y los ejércitos celestiales, ya viene con ejércitos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Es diferente? Zacarías lo vio humilde, ahora Juan lo ve entrando otra vez. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, preguntémonos hoy si Dios cumplió con lujo de detalles todas las profecías que había dado a través de sus santos profetas acerca de la venida del Mesías príncipe. La primera vez, ¿se cumplieron las profecías? ¿Dios cumplió su palabra? Dios dijo que nacería de una virgen y de una virgen nació. Dijo que nacería en Belén y en Belén nació. Dijo que sería vendido por 30 monedas de plata y fue vendido por esas monedas de plata. Sus amigos lo dejaron. La Biblia dice que perforarían sus manos y así fue. La Biblia dice que venderían su ropa y vendieron sus vestidos. La Biblia dice que sería izado en una cruz, así como la serpiente de bronce fue levantada, él también fue levantado. La Biblia dice aún las últimas palabras que diría en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso ya se había dicho en el libro de los Salmos. Y Dios cumplió cada profecía hasta el final. Y ellos no lo conocieron y lo negaron. Pero aquí la Biblia dice que Él volverá otra vez. Y hermanos, si Dios cumplió esas profecías, y si salvó a todos los que creyeron y le reconocieron como el Señor y como Rey prometido, ¿qué pasará hoy con nosotros que nos sometemos en obediencia a su palabra y a sus mandamientos? ¿Será que hay promesas gloriosas para nosotros como las hubo para los antiguos que los reconocieron y que a pesar de la persecución y a pesar del oprobio, ellos se mantuvieron firmes y dijeron: sí, Él es el Rey y Él es el Señor de nuestra vida y Él es el soberano, y lo recibimos y lo aceptamos y le obedecemos? Pero los que lo negaron sufrieron el castigo. Ahí está la prueba histórica. Ahora preguntémonos: ¿qué pasará hoy con aquellos que rechacen y nieguen a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y decidan vivir bajo sus propios razonamientos y sus propias opiniones y no se sometan a la eterna palabra de Dios y a su voluntad soberana hoy? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasó con los antiguos? ¿Qué pasará con aquellos que no reconozcan hoy? Cuando la Biblia dice que aparecerá de un momento a otro y vendrá para juzgar con justicia, y ya no viene para entregar su vida como un cordero manso, sino que ahora viene como un rey, y cuyo muslo dice: Señor de señores y Rey de reyes. Hermanos, nosotros lo estamos esperando a Él con la certeza y la seguridad que Él hoy está gobernando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y nos hemos inclinado ante Él y le hemos reconocido como Señor y soberano. Pero es posible que en esta mañana aquí haya gente, personas que aún no le han reconocido a Él como Señor. Y la Biblia dice que Él volverá otra vez, y los que no le han reconocido
Dice la Biblia que se meterán debajo de las piedras y le dirán a las piedras: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en su trono, porque su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento donde usted voluntariamente debe reconocer a ese Señor, a ese Rey, a ese soberano. Hoy nosotros que hemos decidido entregar nuestras vidas a Él y someternos a Él, disfrutaremos con Él como lo están disfrutando hoy los antiguos que le reconocieron como Rey. Pero los que no han reconocido a Cristo, dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber nacido, porque sufrirán el castigo y el peso de la ira de Dios, porque Él vendrá para hacer juicio y ya no para salvar. Así de que si en esta mañana hay alguien aquí que aún no ha reconocido a ese Rey, que en el tiempo antiguo entró humilde y manso y humilde para salvar, todavía hoy la puerta está abierta para salvar a un pecador que diga: yo reconozco a Jesucristo como Señor. Porque llegará un momento final donde Él llegará, pero ya no vendrá a salvar, sino a juzgar a vivos y muertos. Que estén en pie, por favor, en esta mañana. Ahora tú dirás: no, pastor, yo hace años, desde que yo era niño, estoy escuchando que Él viene, y que viene, y que viene, y que viene, y no llega. Pero es que yo quiero decirte algo: hay dos maneras de enfrentarse a ese juez. Una, que Él venga, que puede ser en cualquier momento, porque Él lo prometió. O dos, que tú vayas a Él. Y para tú ir a donde está Él, es simplemente que Él haga un llamado y retenga tu vida y pases a la eternidad a enfrentar a ese juez de vivos y muertos. La Biblia dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo y presentarte ante el trono de Dios sin un abogado, que el cual abogado es Cristo. Pero si llegas ante Él justificado por la fe, por la obra de ese que vino un día y salvó a los pecadores, será una tremenda bendición para ti. Seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero los que no lo han hecho, hoy es el día aceptable. Me llamó un amigo, me dijo: me diagnosticaron cáncer, joven, 52 años, y está luchando. Y yo le dije: mira, tú tienes una enfermedad de muerte en este momento y te están haciendo las quimio y los médicos están luchando por ti, pero yo quiero decirte algo: lo más importante que tú debes hacer en este momento es, uno, arreglar tu relación con Dios, y dos, asegurar la salvación ya. Porque así te recuperes, yo te quiero decir algo, así te recuperes, de todas maneras tú y yo nos vamos a morir un día y vamos a enfrentar al juez del universo. Sea que te recuperes o que mueras, tienes que pasar, dar ese paso y enfrentar la eternidad. Por eso hoy tienes que hacerlo, hoy. Y eso mismo te digo yo en esta mañana: si tú no has arreglado tu vida con Dios, es hoy que debes arreglar tu vida con Dios. Reconocer a Cristo como Señor, Rey, Salvador, entregar tu vida, someterte a Él en obediencia y vivir para Él, y decirle al mundo no más, y vivir para Él. Y te enfrentarás con Él un día, pero no para confusión, sino para gozo perpetuo. Oremos. Padre, tu palabra es fiel y verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Cada coma, cada tilde, cada punto de tu palabra se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y tú hoy estás haciendo un llamado a los pecadores que se arrepientan, que vengan a ti y te reconozcan como Señor y Salvador, como el Rey Príncipe, como el Soberano. Ya tenemos un testimonio en la historia,
quienes no le aceptaron y quisieron que gobernara sobre él, fueron arrasados, la ciudad quemada y no quedó piedra sobre piedra. Porque Dios es un Dios de amor, es verdad, Dios es amor, tú eres amor, eres bondadoso, eres misericordioso. Y en virtud de eso, por eso entregaste a tu Hijo, por eso nos diste a tu Hijo, porque ese amor te movió a ti para dar a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque tú no enviaste a tu Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no tiene el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Señor, toca un corazón en esta mañana, toca una mente, Señor, que pueda ser redarguido y que hoy alguien pueda reconocer en su corazón, número uno, que es un pecador y que ha hecho una sublevación contra Dios, que se ha levantado contra Dios al vivir en sus propios pensamientos. Y dos, que pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Padre, te esperamos como iglesia y hoy vamos a celebrar la cena del Señor para recordar su obra en la cruz y para recordar que Él viene y que le estamos esperando expectantes y que nos estamos purificando así como Él es puro por la palabra, porque tenemos la esperanza de verlo un día y de contemplarlo cara a cara. Permite, Señor, que en esta mañana alguien entienda la necesidad de salvación en su vida. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor.